¿Aló? Ahí sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Jorge Becker por la invitación. Él me la extendió hace un tiempo atrás. Y obviamente este tema del TAP es un tema bastante menor dentro de lo que ustedes ya han escuchado hoy día, pero es un tema que está presente. Yo voy a tratar de hacer un resumen para ustedes de lo que es este tema y al final mostrar alguna parte de la casuística que he logrado recolectar, ya sea del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, como también de Hernán Muñoz, que es un colega que trabaja con nosotros en el hospital, pero a la vez él también ha trabajado en otros lugares, en otras clínicas, y por ende es un resumen de la casuística tanto de Hernán como la del hospital. Así que eso es como hacia el final. Así que vamos a partir brevemente mostrando lo que es el temario, de lo que les quiero conversar durante estos 30 minutos. Ahí dice 15 minutos. ¿Son 15? Bueno, yo había preparado para 30 minutos. ¿Ah? ¿Son 30 o 15? 30. Ya. Son dividido en dos mi tiempo. Entonces, el diagnóstico y la prevalencia del problema, los antecedentes históricos, brevemente, algo de fisiopatología que no es muy complejo, el diagnóstico de esta condición, el manejo contemporáneo, lo que hoy día se propugna en cuanto al TRAP, y algunos dilemas bioéticos que son 3 enunciados que les quiero dejar, porque obviamente que esta es una de las condiciones que se enmarca dentro de una discusión reciente que se ha dado en Chile, en el Senado incluso, sobre aborto terapéutico. Así que es algo que por lo menos hay que mencionar en esta presentación. La ecografía 1114 es la principal herramienta, y de hecho hay una diapositiva más adelante que es muy interesante, que lo publicó Nicolaides recientemente, el año 2010. Es una ecografía que nos sirve para muchas cosas, aneuploidía, preeclampsia, incluso hoy día parto prematuro, pero también nos sirve para diagnosticar el embarazo gemelar y saber si se trata de un embarazo gemelar mono o bicorial, que es algo que es fundamental entre 11 y 14 semanas. Así que ese es uno de los grandes objetivos de esta ecografía, que cada día tiene más adeptos y que cada día tiene más objetivos dentro de lo que es la salud pública de un país. Yo quise, antes de partir ahondándome en el tema del TAP, quise mostrarles una breve diapositiva que resume nuestra experiencia en los últimos 10 años, más o menos, donde hemos visto aproximadamente 235 embarazos gemelares, 3% de nuestra población, embarazos múltiples, y de ellos gemelares han sido 225, y como aparece en esa gráfica abajo, los monocoriónicos es 1/3. Así que por lo menos estas son ecografías de 11 y 14 semanas que se ha hecho en esta población de pacientes que han acudido a la unidad de medicina fetal del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y ustedes ven que se cumple lo que dice la teoría. 1/3 de los embarazos son monocigóticos y la gran mayoría de esos son monocoriónicos, y monoamnióticos, que son el 3% de los embarazos. Y lo otro importante, que algo que nunca está de más repetir, que es extremadamente importante el diagnóstico de la corionicidad, no solamente por la transfusión feto-fetal, sino por todas las complicaciones muy superiores que tienen los embarazos gemelares monocoriónicos comparados con los bicoriónicos. Ahí se ve el aborto, la preeclampsia no es diferente, porque la preeclampsia es más alta que la población general. En nuestro hospital la prevalencia de preeclampsia es 3% a 4%, en los gemelos de esta misma población es 10%, pero no hay diferencia entre ellos. Y eso no es por las arterias uterinas que se alteran, sino que lo que se altera acá es la gran masa placentaria que produce más preeclampsia. Síndrome de transfusión feto-fetal, obviamente, está presente en los monocoriónicos y no en los bicoriónicos, y la restricción de crecimiento fetal selectiva también es 5 veces más alta que la que acaba de mencionar Masami, 5 veces más alta en los monocoriónicos que en los bicoriónicos. Y, obviamente, parto prematuro, 36% comparado con 13% de los bicoriónicos. Entonces, estas son estadísticas locales de Chile, de una institución donde se lleva, obviamente, una estadística y se pueden entregar estas cifras, pero que no son muy distintas a las estadísticas que ustedes pueden revisar en el mundo. En general, son muy parecidas. Así que el embarazo gemelar, y especialmente el monocoriónico, es una condición de altísimo riesgo. Y el TRAP, dentro de los monocoriónicos, porque como dice su definición, el TRAP es una condición que solo se ve en embarazos monocigóticos. Así que si alguien vio en un bicoriónico o en un bicigótico, algo mal está pasando allí.
lo más probable que era un anencéfalo o algo parecido, pero no era un TRAP, porque el TRAP es básicamente los embarazos monocigóticos y esencialmente la división, también hay monoamnióticos, que son mucho más complejos, y hay biamnióticos, que es algo más simple desde el punto de vista del manejo. Pero el ya más encima tener un TRAP y estar en el contexto monoamniótico lo hace mucho más complejo. La incidencia de esta condición es 1 en 35.000 embarazos o el 1% de los embarazos monocigóticos. Y ahí hay una clasificación morfológica que tal vez no tenga mucha trascendencia para usted, pero es una clasificación que es la que aparece en todos los textos. Los acéfalos, que es lo más frecuente, 2/3 los TRAP son de este tipo de condición, que son los típicos que uno ve, que es una gran masa con extremidades, pero con un gran edema de la piel y con ausencia del cráneo y la cabeza y con ausencia de corazón. Ese es el típico acéfalus. Pero también está el amorphus, el anceps y el acormus, y valga tomar un punto que es el anceps, que es algo que realmente yo pensaba que no existía, pero existen, y es algo que también crea bastante dilema bioético local, que ya les voy a mostrar algo de eso más adelante. El primer caso, desde el punto de vista histórico, fue escrito por Benedetti en 1533, cercano al descubrimiento de América. Ya se conocían este tipo de condición de los TRAP. Después, en 1850, ya escribieron este patrón circulatorio que ya les voy a mostrar en qué consiste. El primer diagnóstico ecográfico se hizo recientemente, cuando apareció la ecografía en el mundo, en los años 70. La primera terapia ya se publicó en el American Journal of Obstetrics and Gynecology en 1983. Y Van Allen, que es como el padre de los TRAP, o del concepto del TRAP, fue el que acuñó este término, fue el que le colocó este nombre, que básicamente es esta perfusión arterial reversa, que en inglés se traduce con esta sigla de TRAP. Entonces, esencialmente ahí aparece, y eso fue reciente, 1983, está hecho este concepto del TRAP. La génesis de esta condición también es interesante porque hay dos grandes teorías. La primera, que es la que todos nosotros apuntamos y pensamos que es la correcta, pero no deja de ser importante conocer la otra. La primera es que hay anastomosis arterioarteriales de gran calibre que producen un desarrollo anómalo del receptor, que en este caso es el gemelo o el feto acárdico anencéfalo, que se le produce esta alteración del tercio o de los 2/3 superiores producto de esta alteración o de esta anastomosis arterioarterial de gran calibre. Y la segunda teoría es que hay un defecto primario del corazón, embriológico, que es lo que genera esta condición, y también algunos postulan que hay alteraciones cromosómicas por fertilización del corpúsculo polar, que también puede ser una condición, pero es rarísima, menos del 1% de las causas pudiesen obedecer a eso. 1/3 de las causas pudiesen ser causadas por este desarrollo embriológico anormal. Pero esencialmente la gran mayoría de los casos se piensa que es producto de esta anastomosis o es secundaria a la alteración que produce esta anastomosis arterioarterial de gran calibre. En el diagnóstico de esta condición hay 3 elementos esenciales para hacer el diagnóstico. Primero, tiene que existir esta anastomosis arterioarterial de gran calibre. Segundo, que haya un crecimiento discordante o un aborto precoz de uno de los gemelos, que continúa paradójicamente su crecimiento por una perfusión arterial reversa. Ese es el segundo elemento. O sea, este gemelo que parece que falleció en la primera ecografía que le hicimos a las 7 semanas, continuó su crecimiento y más encima no solo continuó el crecimiento, sino que además tiene una perfusión a través de la arteria umbilical que tiene, que es reversa. Y eso hace el segundo elemento en el diagnóstico. Y lo tercero es que tienen atrofia cardíaca en el gemelo que es perfundido, o sea, el gemelo acárdico. Hay una atrofia o ausencia del corazón. Pero en los anceps, en ese grupo morfológico llamado anceps, hay presencia de corazón. Puede ser parcial, pero hay presencia de un corazón que late. Y eso es algo que hace que a veces el diagnóstico del TRAP sea complejo de realizar, porque por concepto uno piensa que son acárdicos, pero no necesariamente hay ausencia de corazón. Puede haber un corazón que palpita incluso, que ya les voy a mostrar una foto magnífica que obtuvimos de un caso de concepción que nos derivaron hace un tiempo atrás.
Esta es una foto del doctor Becker, que en una presentación que nos hizo en el contexto de un curso de medicina materno-fetal, nos mostró esta imagen que es lo que muestra claramente que aquí está la anastomosis arterio-arterial. La arteria de un feto, la arteria del otro, obviamente que esta es la arteria del TRAP o del acárdico y esta es el cordón umbilical normal, y ahí está la comunicación arterio-arterial. O sea, no cabe la menor duda que esa es la causa de esta condición y que es la que produce las alteraciones hemodinámicas. Esto es lo importante porque por definición uno piensa o asume que el feto TRAP es acárdico, pero no necesariamente. De hecho, hay varios autores que han dicho que la presencia de latidos cardíacos no descarta el diagnóstico de TRAP. Y esos son los ANSEPs, que acá hay una imagen de lo que es un ANSEPs. Y esta es la imagen que yo les digo que es realmente impresionante. Este es el cordón umbilical que llegaba al gemelo anencefálico que se nos derivó por sospecha de esta condición. Y en ese cordón uno ve dos circulaciones. Una circulación que es absolutamente normal y una circulación al unísono que es absolutamente anormal, con flujo ausente. Esta circulación de arriba es la circulación del gemelo TRAP, pero con corazón, porque ese corazón latía, era un corazón que tenía una malformación, específicamente tenía una hipoplasia ventricular izquierda, se veía solamente el ventrículo derecho, y este es el flujo del otro feto, o sea, un combate entre dos flujos impresionante. O sea, eso es lo que uno puede eventualmente visualizar en este tipo de condiciones que son con corazón, pero con malformaciones bastante importantes, y que se les puede llamar TRAP, y son del tipo ANSEPs. La fisiopatología de esta enfermedad es una fisiopatología bastante similar a la que ya escucharon de la transfusión feto-fetal, donde acá el donante es el feto normal, es el que está bien, y el receptor es el feto acárdico o el feto que está con la malformación incompatible con la vida. Entonces, este feto donante también se le llama feto bomba. ¿Y qué es lo que sucede? Hay una comunicación arterio-arterial de gran calibre entre ellos, pero también hay una comunicación veno-venosa. O sea, todo lo que entra en el gemelo acárdico va a salir por la circulación venosa. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a recibir o recibe sangre poco oxigenada, porque la recibe de la arteria umbilical, que viene desde el gemelo normal, del gemelo bomba, recibe la sangre del gemelo acárdico y la devuelve mucho menos oxigenada a través de la comunicación veno-venosa hacia el gemelo normal o gemelo bomba. Y por lo tanto, este gemelo normal bomba no solamente está teniendo un problema de mantener dos organismos, sino que a la vez está recibiendo de vuelta sangre poco oxigenada. O sea, está teniendo una hipoxia crónica constante y obviamente que esos dos factores pueden producir la muerte del gemelo normal, entre comillas, o gemelo bomba o gemelo donante. Y esa es la fisiopatología, ese es el problema fundamental de esta condición, que eso va a llevar a insuficiencia cardíaca en el gemelo bomba o normal, asociado a hidrops, polihidroamnios y finalmente también parto prematuro secundario al polihidroamnios. Aquí hay algunos videos donde hay un gemelar triple, donde al medio de ese gemelar triple, que todos son monocoriónicos o monocigóticos, está un gemelo que es esta típica característica de los gemelos acárdicos, donde tienen un gran edema de la pared abdomino-torácica, con extremidades, incluso se pueden ver extremidades superiores, ausencia de corazón en general, ausencia del cráneo, ausencia del cerebro, pero como les digo, en algunos casos puede haber la presencia de un corazón anormal, pero presente. El pronóstico de esta condición esencialmente es bastante mala si uno la deja en evolución espontánea. 55% de los casos van a tener mortinatos o morti neonatos. Y ese porcentaje de pacientes que fallecen, habitualmente hay una correlación con el tamaño del gemelo acárdico. A mayor tamaño del gemelo acárdico, más mal le va al gemelo bomba o gemelo normal o donante, porque obviamente va a tener mayor insuficiencia cardíaca en la medida que esta masa o este feto o este cogemelo sea de mayor tamaño. Y ahí hay una correlación de
que aparece en esta gráfica, que con 50-70% en relación de peso, en relación al gemelo normal, es 70% de insuficiencia cardíaca, y mayor de 70% de la relación entre el gemelo normal y el gemelo acárdico, la posibilidad de tener una insuficiencia cardíaca en el gemelo normal es sobre o es del 100%. Lo otro importante que en esta serie de Moore del año 90, que fue con 49 casos, él demostró esta tasa de mortalidad, que está entre más o menos 50 y 75%, pero a la vez también demostró que solo el 24% de estos fetos llegaba por encima de las 36 semanas. Ahora, desde el punto de vista de la terapia fetal, hay una historia larga y bastante llena de distintos tipos de tratamientos, lo que llama mucho la atención. Muchos tratamientos para una condición. En general, uno puede decir que hay dos grandes manejos que se ha hecho históricamente. Uno, el tratamiento conservador, que se basaba en manejar la insuficiencia cardíaca con digitálicos, y el polihidroamnios con indometacina. Nada de eso hoy día hay que usar. Todo eso es parte del pasado y no está recomendado. Y lo otro es la terapia propiamente tal para ciertos casos o en forma electiva, donde hay ahí también un dilema. Y lo que es la historia que dice que lo primero que se hizo fue esta cesárea del gemelo acárdico y se mantuvo el otro adentro, que es la sectio parva, que fue hecha el año 1989, una oclusión fetoscópica del cordón por láser, Jack, que lo hizo el grupo de Quinteros, de Bill, técnicas guiadas por ultrasonido, de distintos tipos de cosas que le han colocado dentro de esta arteria umbilical única a nivel de la pelvis al gemelo cárdico, etanol, el coil, que son estos resortes que se colocan dentro de la arteria, etcétera. Alcohol absoluto, el mismo láser que se ha utilizado, etcétera. Entonces, y también la termogénesis, que es lo que se publicó en el año 98 en New England Journal of Medicine. Entonces, diversas terapias para esta condición. Y lo otro, lo novedoso, o tal vez algo que también en algunos países lo utilizan, es realizar una oclusión profiláctica o una trombosis profiláctica de la arteria umbilical única del acárdico en forma electiva a las 16, 17 semanas de gestación, sin esperar las alteraciones del gemelo normal, sino que en forma electiva a las 16 semanas de gestación. Eso fue publicado el año 1997. Entonces, como les decía, en el manejo hay dos grandes dilemas. Si vamos a hacer un tratamiento invasivo o vamos a dejarlo como un manejo conservador. Y eso es lo difícil de tomar la decisión en las condiciones de TRAP. Si se va a hacer, como les digo, inmediatamente en forma electiva un tratamiento a las 16 semanas, o no vamos a hacer nada, o vamos a esperar que el gemelo normal tenga insuficiencia cardíaca, haya signos del aumento de la masa o del feto acárdico, etcétera. Y para eso han aparecido varias publicaciones. Esta es la publicación del doctor Waldo Sepúlveda en el año 2005 en el Prenatal Diagnosis, donde interesantemente Waldo hizo incluso una clasificación de los gemelos TRAP y los clasificó en 4 grupos, 1A, 1B, 2A y 2B. Y básicamente en dos grandes elementos. Uno es en relación a valga la redundancia, la relación entre el gemelo normal o bomba y el gemelo acárdico, si era superior o inferior al 50%, y lo otro es la presencia de signos de insuficiencia cardíaca en el gemelo bomba. Ahí hay una combinación de ellos y el manejo puede ser acorde a este hallazgo. Y en general, cuando uno encuentra que la relación entre el gemelo bomba y el gemelo acárdico es superior al 50%, uno debe hacer una terapia. La puede hacer en forma tranquila o la debe hacer en forma urgente, si además, junto con el aumento del tamaño del gemelo acárdico, hay signos de insuficiencia cardíaca. Entonces, esta es también otra diapositiva que nos dejó en la presentación, o los conceptos que nos dejó en la presentación el doctor Becker, quien les comentaba el año pasado en el curso de Medicina Materno-Fetal, que también es una visión personal de Jorge en cuanto a lo que él revisó del tema y cuál es la propuesta. Y aquí aparece una propuesta que también es interesante, que es si uno tiene un gemelo acárdico y el gemelo bomba es menor del 50%, o el gemelo bomba no tiene signo de falla cardíaca, uno debiese hacer un manejo expectante. ¿Cuándo hacer un tratamiento inútero? Cuando hay un gemelo acárdico o el gemelo bomba mayor del 50%, como les mencioné anteriormente. Cuando el gemelo bomba tiene falla cardíaca, lo mismo que planteó Waldo en su clasificación, o hay un crecimiento también rápido del gemelo acárdico. Entonces, los conceptos más o menos se repiten. ¿Cuándo hacer terapia en los TRAP? Esto ya es resultados.
Y los resultados esencialmente, ahí hay un video de lo que hace el grupo del King's College en la mayoría de estos casos, que es hacer una coagulación de la arteria umbilical única que entra a nivel de la pelvis del gemelo acárdico, introduciendo un trocar Gauch 18 y a través de él introducir una sonda láser que va a ir a coagular estos vasos, la arteria y la vena, pero a nivel de la pelvis del gemelo acárdico. Esa es la propuesta que hace el grupo, o la gran mayoría de los casos, como son resueltos en el King's College. Y esto es una suma de resultados de distintas técnicas, la endoscopía láser, que es la fetoscopía propiamente tal, de ir a coagular los vasos en la superficie de la placenta, ligar el cordón, coagulación bipolar, que es la coagulación con estos forceps bipolares que hacen coagulación del cordón, y el láser guiado por ecografía, que es lo que le acabo de mostrar, que es este láser donde se introduce a través de un trocar en la pelvis del gemelo acárdico. Y ahí están los resultados. En general, las sobrevidas están alrededor del 70-80%, y las tasas de prematurez en general también fluctúan del 20, incluso hasta el 70%. Así que, en general, las sobrevidas de estas técnicas no son tan generosas como tal vez uno puede observar en transfusiones fetofetales. Sigue siendo un tema complejo desde el punto de vista terapéutico. Hay también otra publicación en cuanto a qué es lo mejor hacer. El grupo francés, donde participó Masami Yamamoto, hacían fetocidios en general, pero también hicieron una publicación particular, o se refirieron particularmente a la coagulación con estos forceps bipolares de los gemelos TRAP, y ellos obtuvieron una sobrevida de un 65% en estos 17 casos, en los cuales 11 sobrevivieron después de hacer esta coagulación del cordón del gemelo TRAP. Y también el grupo Waldo Sepúlveda hizo una revisión de la literatura en cuanto a las distintas técnicas que se han empleado en esta condición, y él las dividió en dos grupos: los que se hacía oclusión de cordón, como la anterior, esto forceps bipolar, o coagulación a través del láser del cordón umbilical, o la colocación de un nudo extra en el cordón de estos gemelos acárdicos, y lo comparó con las ablaciones intrafetales, que están incorporadas todas las que yo le mencioné anteriormente, que es la coagulación láser a través de una aguja, de un trocar en la pelvis del gemelo acárdico, colocación de alcohol absoluto, termocoagulación, etcétera. Entonces, al comparar esos dos grupos, en esta revisión que hizo Waldo, uno encuentra que, o él concluye en esta revisión, que es mucho mejor realizar la ablación intrafetal que la oclusión del cordón de todo punto de vista, del punto de vista de la edad gestacional, del punto de vista de la falla de la técnica, del punto de vista de la rotura prematura de membrana antes de las 32 semanas, y del punto de vista de la sobrevida, que es también superior, 77% de sobrevida comparado contra 50%. Así que, según esta revisión de Waldo, parece que es mejor hacer ablaciones intrafetales que oclusiones de cordón. Pero inmediatamente le replicaron, y le replicó el grupo de Hecker, Diprés, Gratakos, y ellos dicen todo lo contrario. Dicen que no todo lo contrario, porque no lo compararon. Ellos tienen una forma de manejar estos casos, en 60 casos TAP, que los manejan a todos con coagulación a través de fetoscopía de los vasos comunicantes arteriales y venosos en la superficie de la placenta, que fue 1/3 de los casos, y 2/3 de los casos le hicieron coagulación de cordón a través del láser, de la fetoscopía láser, y en muy pocos casos incluyeron la coagulación del cordón a través de la pinza forceps con bipolar. Entonces, los resultados de ese grupo, de estos 60 casos global, fue 80% de sobrevida. Y por lo tanto ellos en su publicación concluyen que no es la ablación intrafetal no es superior a la coagulación a través de fetoscopía de la placenta o del cordón. Así que, como ven, no hay consenso en la literatura internacional. Y esto es lo otro interesante, que aquí en el gemelar TRAP hay de todas formas una mortalidad oculta. ¿Y por qué? Porque este estudio, Nicolai, demuestra algo interesante: diagnóstico entre 11 y 14 semanas de gemelares TRAP. ¿Y qué encontraron? ¿O qué hacían ellos? Le ofrecían a la paciente volver a las 16 semanas, porque ese es el momento mínimo, para hacer oclusión del cordón a través de la técnica que usan en el King's College. ¿Y qué pasó en estas 4 semanas, desde el diagnóstico hasta el momento que volvieron las pacientes a hacerse la oclusión del cordón? Que
de los 24 casos que evaluaron entre 11 y 14 semanas, 8 fallecieron al momento de regresar a las 16 semanas, 33% de mortalidad. 5, el flujo en el acárdico cesó en forma espontánea, pero solo 40% de los que sobrevivieron, del gemelo bomba que sobrevivió, del gemelo que quedó vivo a las 16 semanas, realmente nació. 2 de ellos fallecieron a las 20 semanas, etc. Y 11 solamente llegaron a las 16 semanas para hacerse la ablación intrafetal. Y de esos el 90% sobrevivió. Por lo que en general la sobrevida, tomando en cuenta a esto que se diagnostican a las 12 semanas, no es superior al 46%. Porque hay una mortalidad oculta que no se refleja en general en las estadísticas de los distintos grupos. Esto es nuestro centro que en general la casuística del hospital, como les dije, combinada con la casuística del doctor Hernán Muñoz, que no solamente son del hospital, da cuenta de 14 casos, y de esos 14 casos ustedes ven las distintas técnicas que se han empleado, el nudo endoscópico, la fetoscopía láser del cordón umbilical, el láser percutáneo, la trombosis, y estos 2 últimos ítems son los casos que se trombosaron en forma espontánea al momento de, antes de ingresar incluso a pabellón, un par de ellos, ya se había trombosado el cordón, y en otros que no se hizo terapia porque no cumplían los criterios de inclusión dentro del grupo con terapia. Y la sobrevida global, que es este grupo en amarillo acá, que son los 14 casos, 8 casos solamente han sobrevivido, o sea, alrededor del 60%, que está parecido a las cifras internacionales. Pero si uno solamente se fija en los que se ha hecho terapia, ahí la sobrevida es solamente de un 43%. Así que, en general, uno puede decir que este desorden de distintas terapias, obviamente que produce confusión también en qué es lo mejor que hay que hacer con este tipo de casos. Y por ello que creo que los dilemas también bioéticos tienen algo que decir acá, porque obviamente que esto de asumir livianamente que un TRAP acárdico se justifica éticamente hacer un fetocidio también es algo que uno lo asume muy cómodamente, pero no es tan simple, porque obviamente para ello uno tiene que definir que ese ser humano que está con esta malformación incompatible aparentemente con la vida, se merece hacerle una coagulación del cordón umbilical o con forceps de bipolares, etcétera. Entonces, esa definición es algo que no es simple y que el primer caso que hizo Hernán Muñoz en Chile, que fue bastante importante desde el punto de vista de que se hizo a través de la venida de Rubén Quinteros a Chile, produjo bastante debate bioético en nuestro hospital. Y obviamente que se hace más complejo, y de hecho fue la complejidad que se produjo con el caso de Concepción, cuando el gemelo TRAP o el gemelo supuestamente acárdico tiene corazón. Porque la definición básica de que ese ser humano no es humano o no es vida es porque no tenía corazón y era solamente un parásito del otro. Pero acá sí tiene corazón y late, lo único que está mal formado. Por lo tanto, allí se hace mucho más complejo acometer un aborto terapéutico en ese tipo de condiciones, hacer un fetocidio en una condición donde el corazón late. Y obviamente que esa condición hace que sea complejo, porque obviamente en otras condiciones, como que también nos tocó analizar en algún momento en el Comité de Bioética en nuestro hospital, en condiciones gemelares, por ejemplo, monoamniótico, donde ambos cordones estaban entrecruzados y uno era anencéfalo, pero tenía corazón normal. Una de las alternativas que se planteó fue justamente hacer una sección del cordón umbilical del gemelo anencefálico para poder salvar la vida del gemelo normal. El hospital lo rechazó, obviamente, basado en las reglas actuales de nuestro país y basado un poco en los conocimientos que ellos tenían, pero ambos fetos fallecieron tiempo después. Entonces, obviamente que esos son los dilemas bioéticos que deben estar siempre presentes en este tipo de condiciones y que obviamente que van a estar dados o regulados por la discusión que hay en este momento en nuestro país, que no es menor, en cuanto a este tipo de cosas que nadie va a conversarla ni discutirla porque son ínfimas, pero finalmente producen situaciones de que estos fetos no puedan ser manejados en forma adecuada en nuestro país. Y conclusiones. Creo que la complicación esta complicación es menor, pero es una complicación que debe tenerse presente en los gemelos monocoriónicos. El diagnóstico se hace en el primer trimestre de la gestación, como a través de ver un embarazo gemelar donde uno de los dos ha abortado, supuestamente, o falleció, pero a la siguiente ecografía uno observa que creció y que tiene este flujo a través de la arteria umbilical única reverso. Ese es el diagnóstico y ahí obviamente entra la derivación de la paciente.
La sobrevida en general es de 35 a 50% en forma espontánea. El pronóstico depende básicamente de lo que ya les dije, del tamaño del acárdico y de los signos de insuficiencia cardíaca en el gemelo normal. La terapia es diversa, uno puede optar por cualquiera en este instante porque no hay una única opción de tratamiento para estas condiciones y la sobrevida con tratamiento incluido no es superior al 70% en general en el mundo. Eso, muchas gracias.